para ver la presentación. Todavía no comparto, ¿no? Ya. Ya. ¿Se observa la pantalla? Bueno, la presentación. A ver, Sí, se observa. Ya que somos poquitos, por no decir uno, Misael, no sé si creo que está tu micro habilitado. ¿Estuviste en la sesión anterior? Buenas noches, no, tuve un percance y no pude asistir. Solo en la primera sesión pude entrar. Claro, solamente yo tuve la primera sesión, la del día lunes pasado. ¿Recuerdas un poco más o menos qué es lo que estuvimos viendo en esa sesión? O bueno, más que todo, qué es lo que querías que se pudiera observar. O bueno, si tú, en primer lugar, ¿tuviste alguna duda con respecto a esa primera sesión? No, en realidad yo anteriormente había manejado lo que era los programas de Inventor, ¿no? En lo que es estático, pero, o sea, como que usted te daba unos alcances, ¿no? Respecto a que ANSYS usa lo que son vibraciones, ¿no? O sea, los esfuerzos del aire y, bueno, sobre todo a mí me gustaría abordar eso de estructuras metálicas, ¿no? Porque como Ya, un poco he desarrollado en eso y me gustaría ver, o no ya sé digamos, en qué este aspecto han tipo de tomado. estructuras es lo que te entiendo que quieres, que quisieras un Sí, poco ver. sí, por favor. Ya. Ya, bueno, un poco repasando eso, bueno, hoy día solamente vamos a hacer, también por el tiempo que es un poco corto, el análisis más que todo a una estructura simple, lo más sencillo posible, va a ser una pequeña viga. Incluso esto se podría extender y también en función a qué tipo de análisis se le quiere hacer a esa viga. Vamos a ver únicamente el análisis estático, 2D primero y 1 3D, y posiblemente una indentación. Ya, bueno, vamos en este caso por el tiempo y también que es una introducción, no vamos a ver un poco el tema de simulación CFD, tampoco la parte electromagnética tampoco. Ya, bueno, recapitulando un poco, creo que aquí sería mejor, no, una presentación, ¿verdad? Ya, pero vamos a repasar un poco, ya, un poco esta parte de las condiciones de contorno, que es lo que parece más importante para poder definir un poco todo esto. Ya, ya, ahora sí. Ya listo. Un poco por esa parte es el tema del análisis que se va a hacer. Sobre todo específicamente para lo que tú estás consultando un poco, digamos, tengo una estructura y, bueno, vamos a partir de una estructura metálica, sobre todo una viga, digamos. Una viga la tenemos en el espacio, lo que se quiere en este caso, vamos a partir de algo bastante simplificado, digamos que se le quiere hacer un análisis de tracción. Ya. Una probeta, la viga, se ha fabricado la viga, se quiere, digamos, estandarizar la viga, así que se hace a través de un análisis ASTM. En este caso se busca la normativa, como es una estructura metálica, un elemento metálico, se busca la ASTM, creo que es la 3031D, para poder hacer los ensayos de tracción, sobre todo el ensayo de tracción. Bueno, en este caso se haría para el tema
del material, en este caso para platina. Ese es el corte, en este caso como es una probeta plana, ese es el corte de la probeta plana, se le hace las extensiones para que se enganchen con las grillas, y eso es una medida de tracción. Pero si nos damos cuenta, hay condiciones. La primera, se tiene un punto fijo, que en este caso cuando se hace una medida de tracción es la parte de abajo, y el punto en este caso que se está moviendo es la parte superior. Ya, en esta situación, lo normal es que siempre haya un punto fijo, sobre todo cuando se aplican cargas, sea de tracción, compresión. Vibracionalmente también, en algunos puntos casi siempre se considera algo fijo. Bueno, vamos a llamar, siempre se tiene que considerar algo fijo porque si no, cuando tú le aplicas un esfuerzo, un movimiento, un desplazamiento, una aceleración, una presión o una fuerza puntual o distribuida sobre algo en este caso, leyes de Newton, el objeto, en este caso el cuerpo, se va a desplazar. ¿Ya? Así que, como si es que no queremos que en este caso el ensayo se dé por desplazamiento o por la indentación, el golpe, el contacto que nosotros le demos a algún elemento se vaya hasta el infinito, porque nosotros cuando se quiere hacer primero un análisis estático tienes que tener un punto fijo. Cuando quieres hacerle un análisis dinámico, hay varios tipos. En este caso puede ser dinámico por el tema de cómo se aplica la fuerza. Puede ser que no sea constante, puede ser que sea distribuida a lo largo del tiempo. Más que todo se determina dinámico por eso. Puede ser que en lugar de que sea una fuerza, sea un objeto que choque con otro objeto que esté fijo a lo largo del tiempo. En este caso es dinámico, por eso más que todo se le conoce como análisis dinámico. Y sobre todo, bueno, ahorita vamos a tratar dos cosas. Uno que es el estática estructural y la explicit dynamics, que es más que todo para lo que tú estás me estás consultando, Misael. Es para esas dos cosas, para análisis en estático y análisis dinámico. Ya. Como repito, estático es porque yo le estoy aplicando una fuerza a un objeto que está quieto, pero esa fuerza va a ser, no va a depender del tiempo. Imaginemos, puede ser esa fuerza por su propio peso, puede ser una estructura metálica en la cual se le coloque, digamos, es una estructura metálica como se colocan, digamos, en los techos, eh, una estructura metálica y encima un techo. Ese techo obviamente tiene un peso y ese peso técnicamente no debería variar a lo largo del tiempo. Obviamente por el tema de condiciones ambientales, a veces alguna falla o algunas roturas tiende a disminuir, pero casi nunca tiende a subir. Ya. A eso se le llama en este caso, para eso en este caso, este solver de estática estructural nos permite analizar eso con mayor eficiencia. Hay otros, en este caso, elementos, bueno, solucionadores como el Species Dynamics que también nos permiten hacer eso, pero no necesariamente con fuerzas o con cuerpos que no varíen. Bueno, perdón, que en los Species Dynamics nos permiten analizar elementos, cuerpos, interacciones que varían a lo largo del tiempo. Pueden variar de manera lineal, acorde a una función, puede producirse uno, esperar un tiempo y empezar a interactuar otro. Ya, más que todo son esas dos consideraciones que quería tener. Y bueno, ya pasando un poco a la introducción propiamente del programa del ANSYS, sería, sería lo siguiente. Bueno, esta es la visión inicial que se tiene. En este caso tenemos el panel de proyectos SUSE, que es en el cual nosotros podemos visualizar. A ver, voy a abrirlo mejor. Podemos visualizar qué funciones estamos tomando. En este caso, qué funciones estaríamos tomando de la barra de herramientas. Estas son las herramientas que nosotros tenemos para poder, en este caso, hacer los análisis que querramos hacerle al cuerpo, a los elementos. Puede ser incluso más de uno, así que no hay ningún inconveniente en que se puedan dar. Bueno, también el otro que es importante, que es el tema de registros de mensajes y resultados. Sobre todo por esto, cuando nosotros hacemos un análisis, llámese cargar un programa, llámese correr una simulación, llámese importar, mallar o interactuar con cualquier otros elementos, siempre vamos a tener una barra de mensajes.
Principalmente por dos cosas. La primera, nos va a indicar que hay un error y también nos va a decir dónde está el error, que es lo más importante para nosotros. Muchas veces les va a saltar el error porque o no han colocado una variable de entrada correctamente, o hay problemas con el mallado, que también es algo importante que tienen que tener en cuenta. O otros motivos quizás se equivocaron por poner, digamos, han puesto un espesor muy grande, se equivocaron de cambiarle de milímetros a metros y tienen que suceder este tipo de cosas. Ok, lo siguiente, ya. Y bueno, lo siguiente, en este caso vamos a abrir directamente acá. Ya, la biblioteca de ingeniería. Casi siempre en todos los análisis que van a hacer, siempre les va a importar esto, que es importante. Como saben, existen una infinidad de materiales que ustedes pueden utilizar, sobre todo en el ANSYS, y lo que nos permite en este caso está aquí está. Ya nosotros tenemos una gran cantidad de materiales que ya están estandarizados, nosotros podemos utilizarlo. En este caso, bueno, hay diferentes tipos de materiales, materiales líquidos, materiales gaseosos, materiales sólidos principalmente. Y en este caso nosotros podemos ver cuáles son las consideraciones que tienen cada uno de estos materiales. Ejemplo, acá hay grandes bibliotecas y cada una de ellas, en este caso vamos a ir a materiales generales y acero estructural. Ya, acá podemos ver todos los datos de ese material que nosotros seleccionamos. En este caso, cuál es el tipo de comportamiento que tiene. En este caso es coeficiente de expansión térmica, la densidad que también nos importa, la elasticidad isotrópica, sobre todo por el módulo de Young, y el radio de Poisson. Ya, ¿qué es lo que nos importa más analizar al momento de hacer cualquier ensayo? Sobre todo si es que se quiere ver algún tipo de fallo, si es que se quiere ver algún tipo de ruptura en el material. ¿Ok? Quizás nosotros pudiésemos o quisiésemos agregarle otro tipo de qué cosa, otro tipo de comportamiento del material. Ese comportamiento del material que podemos ver acá nos permite definir cómo va a interactuar, en este caso, el material a lo largo de la fuerza, presión o cualquier otra interacción mecánica que nosotros queramos agregar. Bueno, también modos de compresión, modos de tensión y bueno, resistencia última, a tensión y la compresión también. Ya, ese es, bueno, un poco esto. Esa es una de las partes importantes. Quizás nosotros tengamos, digamos, no solamente queramos ver el tema de materiales estándar, sino también materiales de manufactura aditiva. En este caso, estos materiales son sobre todo eh, para tratamientos de SLS, sí. Sí, SLS, sintetización selectiva por láser, que son básicamente impresión a metal, lo que se conoce como impresión a metal. Ya. También, bueno, los que haya, si es que has visto algún tipo de impresión 3D más estándar, que son las que se realizan con material fundido, material de plástico. Creo que también están por acá. A ver, el PLA, creo que sí lo había visto hace un tiempo por acá, lo habían considerado. PLA. Aquí. Bueno, o ABS también. Ahí está, el ABS. También es un material que se utiliza. Y bueno, también hay uno, el HP, que es un material que se está utilizando bastante para el tema de que son casi un intermedio entre plásticos. Se utiliza más que todo para reemplazar el tema del plástico, porque tiene una gran resistencia sobre todo a la interacción con el medio ambiente. Y se está utilizando bastante, sobre todo para el tema de refuerzos, que requiera algún tipo de impacto o algún tipo de resistencia más que todo de fuerzas mecánicas. Obviamente tracción no, porque es un plástico y eso va a tender a deformarse y ganaría como 3 veces su longitud inicial y no es lo que se quiere, sobre todo para el tema de resistencia, pero se utiliza más que todo para el tema de impacto. A ver, lo otro, seguimos con esto. Ya. Ya, bueno, vamos con el tema de preparación del modelo. Para esto tenía preparado, aquí está. A ver.
No estoy trabajando con máquina de manera remota, lo vamos a trabajar acá. Aquí está. Ya. Primero, vamos a enfatizarnos en solamente dos cosas. La primera que ya. Vamos a tener en este caso dos piezas. Bueno, una pieza, pero quiero que entiendan cómo se va a analizar cada una de estas. Ya. Acá hay un... Dame un momento. Quiero estandarizarlo bien. Ya. Ya. Digamos que tenemos esa estructura. Es un panel lo más simplificado posible. Tenemos un panel y en la parte frontal, bueno, en la parte frontal tenemos el panel y en la parte posterior tenemos refuerzos. En este caso estamos teniendo dos refuerzos, llámese longitudinales, bueno, serían longitudinales en este caso. El transversal sería de manera perpendicular a estos dos longitudinales con un perfil tipo, vamos a llamarle tipo L, una tipo L. ¿Ya? Bueno, tiene alma y ala y una segunda ala en la parte del extremo. Digamos, ponemos este panel y queremos que este panel soporte esfuerzos de manera longitudinal, de arriba hacia abajo. Ok, nosotros podemos tener en este caso, si es que lo puedes ver en esta situación, el panel que nosotros estamos dibujando no tiene ningún tipo de espesor. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Cuando se quieren hacer análisis, sobre todo para el tema de estructuras, vamos a llamarlas sencillas. Sencillas porque no tienen una gran configuración, una gran complejidad, sobre todo por este tema, que nosotros podemos verlas como una extrusión. Se puede ver desde la parte inferior hasta la parte superior, que es constante. Así que el comportamiento que más nos puede importar en este caso es en una de las direcciones. ¿Ya? Sobre todo esto se trabaja más que todo para el tema de hacer ensayo en probetas, cuando en lugar de, digamos, hacer el análisis experimental en una máquina de tracción, quisiéramos como para poder prever cuáles podrían ser los efectos de ese material. Lo que hacemos en este caso, hacemos una pequeña prueba. Consideramos que eso es una probeta, es un ensayo que se le quiere hacer, y tratando de hacer un poco más complejo el comportamiento que va a tener esta probeta, este pequeño panel, este pequeño cuerpo de pruebas para que se pueda visualizar un poco cuáles son las consideraciones. Ya, hacemos el dibujo y en este caso, llámese Solid, llámese Inventor o a veces AutoCAD, lo que nosotros podemos hacer es exportar. ¿Ya? En este caso, como no nos importa la ubicación de este elemento porque se lo vamos a definir con las condiciones de contorno en el mismo programa ANSYS, lo que estaríamos haciendo nosotros es
exportar una selección y como de manera particular nosotros vamos a darle el espesor después, porque en este caso nos importa, ¿por qué nos podría importar el tema de darle espesor después? Porque quizás nosotros estamos haciendo, vamos a salir un poco del tema de la no complejidad de esta estructura. Nosotros, digamos, yo estoy haciendo un análisis y tengo una estructura que quizás haciendo mis cálculos me sale que debe tener a ver, los espesores son de 4,9 en estándar y el siguiente creo que es un 6,5 y el siguiente espesores de planchas es 7,9. Bueno, por ahí están la mayoría. Ya, entonces no sé si utilizar uno de 6,5, de espesor 6,5, 6,4, perdón, creo que es de un cuarto pulgada, y luego el siguiente que es de 7,9. Así que no sé cuál de ellos utilizar, porque optar por buscar uno entre ellos dos sería poco probable porque no son los espesores estándar. Entonces, como no sé cuál de los dos utilizar, y yo podría dibujar, hacer todo mi análisis con uno, en primer lugar, dibujar toda mi estructura con uno, y luego dibujar toda mi estructura con el otro espesor, pero sería prácticamente hacer dos dibujos independientes. Lo que podría hacer es hago mis dibujos únicamente como superficies y los exporto. Más adelante les voy a explicar por qué sería importante hacer esto. Y podría hacer el análisis. ¿Por qué? Porque en el ANSYS yo puedo parametrizar. Entonces, como yo estoy exportando mi estructura como superficies, lo que yo estaría parametrizando es el espesor. ¿Qué quiere decir parametrizar? Que yo puedo tener ese parámetro variable, por lo cual yo podría indicar, incluso ni siquiera tendría que especificar el espesor de todo. Podría yo decir, este es un espesor, a ver, vamos a seleccionarlo. Esta placa va a tener un espesor, esta otra placa, bueno, esta alma va a tener un espesor, esta ala va a tener otro espesor y así sucesivamente. Entonces lo que yo podría estar haciendo es parametrizo cada uno de estos espesores y puedo hacer el análisis, dejar corriendo el análisis. Digo, quiero que espesor inicial, el parámetro de entrada sea este y parámetro de salida. Ejemplo, parámetro de entrada los espesores, parámetro de salida mis esfuerzos, resistencia última del material, ejemplo. Entonces, para un determinado espesor inicial, esta es mi resistencia última. Para mi otro siguiente, lo ideal sería en este caso espesor comercial. Mi siguiente resistencia última es la que sigue. Y puedo ir parametrizando con varios valores. Y yo, en este caso, en función a las variables de salida, llámese tiempo de rotura, carga máxima soportada, deformación máxima que pueda tener el material, puedo ir definiendo cuál es, estaría en la capacidad de poder elegir en función a esos elementos. Podría inclusive decir, ya, no le agrego mucho material en el ala, sino le agrego en el alma. Extiendo un poco más el ala, extiendo un poco más el alma, agrego más espesor. Inclusive cambio de material y ir jugando en función de estas configuraciones, qué elementos, bueno, qué tipo de estructura, con qué tipo de dimensiones, y sobre todo con qué tipo bueno, también con qué tipo de espesor, con qué tipo de estructura, incluso qué tipo de configuración yo estaría trabajando. Ok, en este caso tengo mi panel, lo que hago es lo exporto, en este caso, al ser superficies, lo que me conviene es que sea un formato IGES para poder exportarlo. Bueno, le pongo el nombre que yo deseo y ahí lo paso a exportar. Ok, acá no lo exporto porque ya lo tengo exportado y en este caso vamos a pasar acá. Ya, ¿qué es lo que tengo acá? Acá he hecho, bueno, varios análisis. En este caso vamos a abrir uno nuevo. A ver, vamos a empezar con un Explicit Dynamics. Bueno, estática estructural mejor. No sé si se ve bien la pantalla o pueden observar Sí, sí se la puede interfaz de ver. ANSYS, ¿sí? Ya, ok. Listo. Ya. Aquí tengo yo dos maneras de empezar. Si tengo una estructura que es sencilla de dibujar, lo que puedo hacer es utilizar el Space Clamp, que es, no sé si Misael has visto, es como vamos a llamar,
un Inventor, un SolidWorks, una interfaz de dibujo, en el cual yo podría dibujar incluso la estructura que coloca ahí, yo lo podría dibujar acá. Es sencilla, es igual que cualquier otro elemento CAD. Bueno, en este caso, casi siempre, bueno, siempre lo va a considerar una superficie, le doy un espesor, 5 milímetros, y no hay ningún problema. Yo podría dibujar, si son en este caso estructuras, bueno, llámese estructuras, llámese cuerpo, llámese elementos, llámese objetos, sencillo. Ya, si es que yo ya tengo mi dibujo, bueno, acá igual tendría que guardarlo y se va a almacenar en geometría. Si es que yo ya tengo mi dibujo, aquí lo voy a resetear para que no se guarde. Si es que yo ya tengo mi geometría, lo que hago es la importo en el Design Model. Aquí es donde yo voy a importar en este caso el panel que yo ya he dibujado. Ya, primero, como lo que quiero es una... Creo que no. A ver, ya vamos a empezar acá entonces, otra vez. Design Modeler. Ya, aquí está, pero vamos a eliminarlo para que lo vean bien. Ya. El Design Modelo. Aquí vamos a considerar dos cosas. La primera es, bueno, cómo estaríamos importándolo. Como tenemos una geometría externa que es casi lo que siempre se tiene. Sobre todo, en este caso, en las superficies. Bueno, importa. En este caso, busco cuál es. Y bueno, hay que ver acá dos cosas. La primera, cuando vean un check, quiere decir que esa superficie, esa estructura, ese eje de coordenadas es visible. Si ven un rayito, quiere decir que aún no está generado. ¿Ya? Bueno, en este caso automáticamente me lleva al elemento que ahorita aún falta generar y yo tengo que darle generar para que se pueda visualizar. ¿Ok? Cuando hago eso me aparecen estas tres partes y tres cuerpos. Este es un subconjunto en el cual se almacenan todas las superficies que se traen, sobre todo superficies. Ya, aquí tengo las tres. Ya, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, tengo los tres elementos de manera independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que son, su propio nombre lo dice, están separados. Ya. Lo que yo voy a hacer con estos tres, como ya los tengo en un ojo del objeto, les voy a dar clic, Shape Topology, para buscar en este caso la topología. Y aparece otra vez el rayo en la parte izquierda, que me indica que todavía no está generada esa topología. Y le doy otra vez generar. En este caso ya está totalmente cerrado y existen los elementos y yo lo que tengo que hacer en este caso es guardar. Ok, le doy guardar. Como yo ya lo guardé anteriormente, en este paso ya les pediría guardar todo el, todo el programa. Ahí les debería aparecer una carpeta donde guardar. Le dan save, buscan dónde guardarla. De preferencia es que tienen que colocar una carpeta porque se empiezan a generar varios pequeños archivos y si es que no lo guardan en un espacio confinado como una carpeta, tienden a esparcirse por toda la... O sea que los guardan casi siempre en el escritorio, tienden a aparecer varios archivos ahí y a veces por no unificarlos o por no saber dónde están, se tiende muchas veces a presentar problemas a la hora de volver a revisar en este caso la simulación. ¿Ya? Bueno, ya definimos en este caso qué tipo, bueno, regresamos un poco a esto, qué tipo de elemento va a ser, qué tipo de material. Vamos a empezar en este caso con hacer estructural y bueno, como pueden ver acá igual se empiezan a generar los checks, quiere decir que todo es correcto,
no hay ningún problema con el tema de la metodología o el tema, no se genera ningún conflicto con, con la propia simulación. Ya, acá esperamos un poco hasta que se cargue y listo. Ya. Acá tenemos primero lo más importante, el tema de la geometría. Regresando un poco a la idea que les había presentado anteriormente, cuando ustedes cuando ustedes ven los fallitos, vamos a llamarlo así, quiere decir que aún falta analizar. Cuando ustedes vean signos de interrogación, quiere decir que aún falta agregar una variable o un dato. Bueno, en este caso vamos a geometría, no nos aparece nada. Vamos a shell y se dan cuenta que nos aparece en este caso una fila sombreada de color amarillo. En este caso es lo que nos está indicando el tema de los espesores. Como vamos a hacer todo de un mismo espesor, seleccionamos todo con el primero, Shift y el último, y le vamos a dar a 5 milímetros de 7. Ok, otra cosa importante, en esta parte, si pueden ver acá, se tiene el tema de las métricas que estamos utilizando. Más que todo es importante ahorita que se manda estructural por el tema de los milímetros, bueno, longitudes y también las fuerzas. Ya, bueno, acá también están milivoltios y miliamperios, que sería para este tipo de análisis. Bueno, kilogramos, sobre todo nos importa ahorita dos cosas, el tema de las longitudes y el tema de las fuerzas. Hay que tener bien en cuenta en qué longitudes se trabajan, en milímetros o metros. Ya vemos que todo está en check, así que ya agregamos en este caso la variable que nos faltaba. Lo siguiente, el tema del mesh. Ya, aquí por default nos indica que está trabajando con 19,91. Ya, lo ideal sería trabajar en elementos enteros de las unidades que se están trabajando. Yo lo voy a trabajar con 5 milímetros. ¿Por qué lo quiero trabajar con 5 milímetros? Porque esto me permite que cuando llego al mallado de esta placa, que en este caso es de 5 milímetros, solamente tenga un elemento de espesor. ¿Ya? Y bueno, hago clic acá y bueno, acá ven varios rayitos. Vamos a generar esta parte específicamente para generar la malla. Ok, acá tiende a tardar un poco, depende del tamaño del elemento. Y bueno, aquí ya está generado. Como pueden ver, ya está discretizada en pequeños cuadraditos, que es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo definir qué tipo de malla trabajar? Primero, la que existe en este caso por default. Si se van a hacer análisis estructurales de manera estática, el que trabaja por default. Segundo, ¿qué tipo de análisis vas a hacer? En este caso, ¿qué preferencia de ensayo físico se va a hacer? Un ensayo mecánico, quiere decir que únicamente van a interactuar las fuerzas entre los materiales que se van a colocar de manera mecánica. Puedes utilizar un análisis mecánico no lineal, pero para eso tendrías que tener el comportamiento no lineal de ese material. ¿O qué otra teoría se estaría trabajando? Bueno, también está en análisis electromagnético, CFD, explícito o hidrodinámico. En este caso, nos estamos enfocando un poco más que todo al tema del análisis mecánico. Ya, el elemento de orden. Esto lo vamos a dejar en el que está programado de manera estándar para no complicar un poco esto. Bueno, el tamaño del elemento es el que acabamos de considerar. Y el otro que también nos importa, que creo que lo puse ya. Un poco es la preparación del modelo. Ya tenemos el modelo y otras cosas importantes. Cuando nosotros hacemos un dibujo, digamos, casi siempre a nivel profesional tienen no dibujos, no estructuras así, sino esta estructura, esta simplificación del modelo es parte de un modelo mucho más complejo. Quizás ha tenido algún tipo de refuerzos adicionales, pequeñas vigas o cartelas, o ha sido parte de algo más. Pero nosotros hemos simplificado todo un modelo que se ha tenido para solamente analizar, quizás no todo el modelo, porque no nos importaba todo el modelo, sino una parte específica del modelo. Igualmente acá nosotros tenemos una
una parte de un modelo mucho más grande, pero nos damos cuenta que este modelo que está aquí tiene a veces más detalles, tiene muchas veces, retiros de materiales que tienen que hacer, sobre todo para el tema de aligeramiento, muchas veces también por el tema estético, hay contacto con otras geometrías que no nos interesa analizar, e incluso nuevas geometrías que no deberían estar en el dibujo que nosotros queremos analizar. Ejemplo, nos dicen, analice en este caso una viga de un puente, pero nos pasan un dibujo en el cual no es solamente la viga, sino hay otros elementos que no nos importa analizar, pero digamos están en el dibujo. Entonces vamos retirando primero cuerpos que no necesitamos, geometrías que no deberían existir en el análisis particular que nosotros queramos hacer. Puede que haya contactos con otras geometrías, entonces hay que considerar esos posibles contactos porque pueden ser esos contactos de geometrías en los cuales el cuerpo que queremos analizar se va a deslizar o quizás se va a soportar o quizás solamente es un elemento para poder darle una orientación. También otras veces hay curvaturas que no nos importan para el análisis particular que nosotros queramos hacer. Ok, después de hacer en este caso la preparación del modelo, ya haber hecho ya haber cargado, ya da los espesores que tenemos acá. Lo siguiente sería hacer, en este caso, el tipo de mallado. Ya acá podemos ver, en este caso, es una serie de tablas de indentaciones, bueno, choques que se conocen. Es similar a las ensayos de dureza que se hace. Se pone una placa y se pone una pequeña esfera en la cual tiene que tendería, en este caso como es un panel, como pueden ver acá, es un panel con dos refuerzos, debe atravesarlo. En este caso nos va a dar una curva y vamos a ver en qué punto, qué energía se requiere o qué energía es la mínima necesaria para que, en este caso, ponerle haga una rotura. Todas estas roturas son las roturas iniciales, pues las roturas mínimas. La primera rotura, digamos, que vamos a ver, la rajadura que se genera en esa estructura. Acá podemos ver el 110 es el tamaño del elemento y el 300 también es el tamaño del elemento. Y si vemos de izquierda a derecha, en este caso, de izquierda a derecha podemos ver que el tema que a medida que aumentamos el espesor el tamaño del elemento, no se aprecia tan bien cómo se genera esta rajadura, digamos, en el 110. Estos son varios tipos de elementos, pero vamos a contar que este es el primero. Ya. En este primer ensayo que se le hizo, se ve que a medida que tenemos un tamaño de malla de 110, se aprecia una T, como digamos la rajadura que se genera. Cuando vamos a un tamaño de malla de 150, la T, digamos, todavía se puede observar un poco la forma. Tiende a ser más horizontal en la parte superior y no tan vertical a medida que se va llegando al centro. Cuando se trabaja con otra malla de 200 milímetros, ya no se aprecia esa rotura de manera horizontal, sino más que todo vertical. También por el tamaño del elemento, qué nivel de convergencia se le ha querido dar. ¿Ya? Pero en líneas generales es por eso, cuando ya se llega a un tamaño de elemento de 300 milímetros, lo que se observa en este caso es, y si es que pueden verlo bien, solamente hay dos elementos acá. Bueno, acá hay un elemento cuadrangular, acá hay otro, que es abierto más por el centro, y solamente se observa, digamos, dos elementos que han salido, una pequeña rajadura de manera horizontal. Igualmente en este caso, a ver, igualmente en el siguiente, lo que se observa es lo mismo. Se tiene primero una precisión mucho mayor cuando se tiene un tamaño del elemento de 110, bueno, menor con respecto al de 300. Se puede observar una L. Quizás puede haber un error en eso, pero se aprecia un poco más cómo es la rotura en el centro. Y a medida que se va aumentando el tamaño de malla, por lo tanto reduciendo la cantidad de elementos, se va perdiendo ese detalle del fenómeno.
Igualmente, en este caso, en el último vallado, así es que, bueno, como lo podemos observar acá en el tamaño de 110, se observa lo que se podría conocer como una rajadura típica. Tiende a haber una rajadura y, bueno, una línea vertical y otra línea vertical al costado, como un zigzag, digamos. Es una rajadura, es lo que normalmente se conoce como tipo de rajaduras, pero a medida que se va yendo, se va aumentando los tamaños de malla, se va perdiendo esa apreciación. Igualmente, cuando se va a analizar, es importante considerar un tamaño de malla efectivo, en el cual se pueda apreciar correctamente el fenómeno. ¿Por qué nos importa el tamaño en este caso de las mallas? Por dos cosas. La primera, porque a medida que nosotros, bueno, como acá lo pueden ver, a medida que nosotros aumentamos el tamaño de los elementos, imaginemos, pasamos de 110 a 300, reducimos la cantidad de elementos. Y bueno, en este caso también reducimos el costo computacional, pero a medida que nosotros reducimos el tamaño de elementos, como tenemos el mismo volumen, la misma área que abarcar, tendríamos que nosotros aumentar la cantidad de elementos. Y al aumentar la cantidad de elementos, aumentamos también la cantidad de operaciones que se tienen que hacer, por lo tanto también aumentamos el costo computacional. Pero como les he mostrado en la tabla anterior, a medida que nosotros aumentamos el tamaño de elementos, disminuimos el tamaño de elementos, los hacemos más pequeños, aumentamos la cantidad de elementos, aumentamos el costo computacional, también aumentamos el tema del detalle del fenómeno. Podemos observar mucho mejor podemos apreciar mucho mejor cómo se desarrolla ese fenómeno. Pero, ¿qué quiere decir? No quiere decir que nosotros vayamos a hacer elementos muy pequeños, sino que en función de lo que queramos observar, tenemos que buscar qué tamaño de malla se debe analizar. En este caso, creo que acá tengo una presentación de la vez anterior. Aquí está. Ya. A ver, ejemplo, este análisis que hice acá es para una... a ver, acá está. Ya. Este es un criterio, son criterios de fractura. Ya. El análisis de criterios de fractura tiene otra teoría mucho más atrás, pero lo que nos importa son esos criterios. Acá hay tres tipos de criterios. Imaginemos, en lugar de que sea criterio de fractura, sea este análisis de eh, impacto, podría ser un análisis de choques, podría ser lo más práctico. No tengo ahorita el nombre correcto, pero análisis de pandeo. Un análisis de pandeo. Hay comportamientos para el análisis de pandeo. Entonces yo busco qué criterios o qué análisis o qué comportamientos. Digamos, un comportamiento me dice que tiene una fórmula X o tiene un tipo de comportamiento X. Así se comporta en este caso el pandeo para este tipo. Obviamente va a tener restricciones. En este caso, este criterio de fractura tiene restricciones por el tema el T es el tema de espesores, pero lo que acá me importa es el TE y el LE. En este caso, el TE es el espesor de la placa, pero el LE es el tamaño de la malla. Por lo cual, en este caso, este criterio me indica el comportamiento que va a tener ese elemento con ese tipo de malla y con ese espesor de estructura y cómo se va a ir comportando. Y tengo en este caso tres criterios para poder trabajar. Y en función de esos tres criterios, yo busco, bueno, en este caso a los espesores que yo estoy trabajando, en este caso todos así iguales, todos estos espesores iguales, pero lo que más me importa, como es lo que voy a analizar, es qué mallas, qué tamaños de mallas estaría trabajando. Y en función de esos tamaños de mallas, yo voy a empezar a mallar lo que quiero analizar. Quizás, como les indica, tengo los espesores iguales y yo puedo empezar a trabajar con esas mallas. Obviamente, también hay un factor que es el valor del criterio, que me indican, digamos, en este caso particular tengo rangos y este criterio de fractura, este valor del criterio de fractura, es lo que yo al final estoy considerando. Obviamente al final este valor de criterio de fractura tiene unos rangos y yo tengo que respetar esos rangos. ¿Ya? Pero lo que más importa en este caso es el mallado, el tamaño de las mallas.
¿Ok? Entonces, regresando a esto, puede ser que un tamaño de malla para una estructura de, digamos, para un puente, hacer un tamaño de malla de 1 metro es considerable, es representativo. Pues, tenemos un puente de 3 kilómetros, bueno, vamos a simplificarlo, 1 kilómetro, 1000 metros, y hacemos un tamaño de malla de, vamos a ponerle 500 milímetros, medio metro. Entonces, ese tamaño de malla puede para nosotros, para la proporción que tenemos como seres humanos, medio metro es bastante. Pero para la estructura en general que se va a analizar, ese medio metro no representa tanto y puede ser consistente con el tema con el tamaño de malla, el tamaño del elemento que se le va a dar. Y recalco, tiene que ser consistente con el tamaño del cuerpo al final que se va a analizar. Caso contrario, tengo una probeta de ensayo de tracción que no miden más de 250 milímetros, 25 centímetros. Entonces, para esos elementos, en este caso, y a veces, bueno, depende del espesor que se le vaya a trabajar. Espesores, digamos, un espesor de 5 milímetros, que es un espesor mediano pequeño. Un tamaño de malla de 1 milímetro, tamaño del elemento, perdón, de 1 milímetro, es consistente porque es proporcional a la estructura que se va a analizar. En este caso tenemos el valor de ortogonalidad, calidad de la ortogonalidad, que nos va a indicar qué valor, bueno, qué rangos, que es más que todo una división, que el mismo ANSYS les va a proporcionar. Bueno, van a tener en este caso estos valores de 0 a 0.01, es permitido aceptable, hasta 0.14 es valor malo, aceptable de 0.15 a 0.2, bueno de 0.2 a 0.69, muy bueno de 0.7 a 0.05 y excelente los que van tendiendo más que todo al 1. No es necesario que se sepan estas proporciones. Mismo ANSYS, cuando vaya a hacer el análisis, les va a votar qué mallas son las adecuadas y qué mallas no son las adecuadas, o en qué mallas tiende a haber errores, o en qué tamaño de mallas sería el adecuado. Por eso es que cuando hicimos el mallado, acá nos había, bueno, fuimos a malla, acá nos había aparecido un valor de malla por default. Muchas veces, digamos, si que recién están empezando para hacer algún tipo de análisis, es bueno optar por el tamaño por default. En este caso creo que era 19. Obviamente lo ideal en este caso es que no opten por un tamaño malla mayor, sino un tamaño de malla menor, como acá no sabía pasar a 19, no había ningún problema si es un tamaño de malla de 5 milímetros. Ok, pero aquí hay una cosa. Nosotros hemos hecho le hemos dado el espesor a todo de 5 milímetros, pero solamente estamos viendo superficie. Ok, vamos a ir acá para darle el tema del espesor y ver aproximadamente cómo se vería. Ya, y en este caso, esto se vería así. Se vería así. Como pueden observar, se ve un poco más realista a cómo se vería una estructura con estos refuerzos longitudinales. Usa el ala y el alma que debería tener. Ok, ya tengo definido esto, pero lo que tengo es esta estructura en el espacio, porque no le aplicó ningún tipo de condición de contorno. En este caso, lo primordial es darle un punto fijo. Ok, voy a ponerle un fixed support o elemento fijo. En este caso, no es necesario que cree cada fixed support por cada. Bueno, vamos a omitir el mallado un rato para poder observarlo mejor. Cada punto de contacto o cada punto soportado no quiere decir que sea un punto de esta malla, sino que consideremos que cada punto puede ser para esto. Puede ser un vértice, puede ser una arista, puede ser una cara. Y en este caso lo que voy a hacer es soportarlo por ambos extremos. O bueno, soportarlo por un extremo y darle un esfuerzo de compresión por el otro. Digamos,
tengo mi placa así, la estoy llevando a un análisis de compresión. Voy a ponerlo fijo, voy a ubicar fija la parte inferior y voy a poder poner, en este caso, donde voy a distribuir la fuerza o la presión en la parte superior, hacia abajo para poder intentar pandear. Ok, en este caso, para visualizarlo mejor, lo veo de frente, quito un poco esto y bueno, aquí cuando yo le doy fijo de support, bueno, o antes cuando recién lo creo, pueden observar que tengo un valor de interrogación. En este caso, este valor de interrogación es porque me falta agregar un dato, como les he dicho anteriormente. Y, bueno, le doy clic y me aparece esta pequeña tabla y me salta directamente geometría. Aquí puedo aplicar o darle cancelar. Ya, pero tengo que yo seleccionar esa geometría en la cual yo quiero hacer el análisis. Puedo yo darle el tema que esté soportado en un vértice. Y como pueden ver, cada vez que me acerco a un vértice, él tiende a seleccionar, pero Dios, no es ninguno de los vértices de la malla, sino son vértices de la geometría. Ya. Igualmente, puedo ir a una arista y él me selecciona aristas de la geometría. Igualmente caras, puedo ir a las caras y me selecciona caras de la geometría. Si yo quisiese, en este caso, porque también puedo hacerlo con con la malla, iría más a la derecha, donde se encuentran, en este caso, nodos. Voy a nodos y se observa todo el mallado de los nodos, en este caso de la estructura. Y ahora sí, puedo seleccionar cada uno de los nodos. Puedo poner fijo un nodo, puedo poner una serie de nodos que yo quisiera colocar de manera fija. Igualmente, puedo poner una cara de esos elementos, pero no una cara de, digamos, sino una cara completa. En este caso, como es una malla cuadrangular, cada 4 elementos. Igualmente, también un elemento. En este caso, ¿qué elemento sería? Un elemento cúbico. Pero como, bueno, no tengo espesor, solamente el espesor en este caso es un solo elemento, se limita. Bueno, acaso puedo observar mejor. Aquí está. Como solamente tengo un espesor y cada espesor de 5 milímetros y la malla es de 5 milímetros, que puedo seleccionar y darle. Y es un cubito, o sea, es un elemento completo de la estructura. ¿Ya? Yo le debería aplicar. Pero en este caso lo que yo quiero, más que todo, es analizar qué pasa cuando yo tengo fija como les había dicho, tema de pandeo. Voy a simplificar esto y listo. Quiero tener fija una arista porque es la parte inferior. Yo selecciono esto y le doy aplicar y me aparece una cara. Ok, tranquilamente podría hacer eso, pero lo que estoy analizando aquí solamente sería fija esta arista. Pero cuando yo tengo un análisis de pandeo tengo que tener fijo, en este caso vamos a llamar el piso de esa estructura en el cual se va a soportar, que es todo este lado perpendicular, que sería esta arista. Podría hacer dos cosas. Regreso acá al punto de geometría, selecciono cuál quiero, mantengo presionado control y voy seleccionando todas las que quiero. Si quiero deseleccionar, shift, o lo otro, que sería un poco más práctico, es seleccionar, pero la primera vez, primero geometría, o en lugar de seleccionar cada uno de los ítems, los puedo seleccionar como un cuadro de selección. Me aseguro de seleccionar arista y selecciono todos los que quiero. En este caso, y le doy a aplicar, que me indique que son 7 aristas. 1, 2, 3, 5, 6. Ok, 3 y 7 en la panel frontal. Ya, entonces ya tengo fijo esto. ¿Qué es lo que veo? Que el check ya está colocado. Entonces ya tengo fijo esa parte de la estructura. Lo siguiente, como estamos haciéndole un análisis de pandeo, podríamos utilizar fuerza.
podríamos aplicarle una fuerza puntual en el extremo de la otra parte no soportada. Podríamos también aplicarle presión, pero en este caso, como no tenemos un área, no nos importaría mucho. Regresando un poco a la parte de análisis de compresión o exceso de pandeo, podríamos también poner no solamente esa fuerza podría aplicarse como una velocidad, o podríamos decir que en lugar de que haya una presión, se desplace esta parte extrema. ¿Cuánto nosotros podríamos indicar? En este caso vamos a hacer, podría ser desplazamiento a fuerza, o vamos a trabajarlo como fuerza. Igualmente me parece una interrogación, y ahí yo tengo que seleccionar qué es lo que quiero enlazar. Igualmente me parece la geometría. Vamos a utilizar la misma consideración de antes. Caja de selección, que según aristas, selecciono. Ok, igualmente 7. Y acá hay dos maneras de trabajarlo. Bueno, manteniendo todo lo demás constante. Podríamos poner una magnitud y definir una dirección. ¿Y de qué manera? Podría ser una magnitud constante. Podría ser una magnitud de manera tabular o a manera de función. Ya, ¿cómo sería de manera tabular? En este caso, bueno, se seleccionan, cuando vas a seleccionar de manera tabular, omites en este caso de manera constante el punto constante y me aparece esta tabla, tabular data, en el cual al comienzo puede ser 0, el valor, la magnitud de la fuerza, pero también podría ser velocidad, podría ser dirección, podría ser presión. ¿Ya? Y bueno, como pueden ver acá es tiempo 0 y tiempo 1. Ese tiempo está en segundos y en este caso el análisis va a ser de 0 a 1 segundo. Yo podría aumentar la cantidad de... Eso se le conoce como pasos, como steps. Podría aumentar la cantidad de steps. Sí, también podría hacerlo, aumentar la cantidad del tiempo, no solamente en 1 segundo, podría ser en 10, podrían ser en más. Pero en este caso para este análisis un poco más práctico, más sencillo, vamos a empezar solamente con 1 segundo. ¿Cuánto de fuerza le quiero aplicar? Podría ponerle, digamos, 10.000 newtons. Le doy enter y se observa que acá ya no está sombreada de color amarillo. Ok, entonces seguimos a la siguiente. Vamos en dirección, le damos clic en dirección, clic para definir. Y bueno, me pide la dirección. Yo puedo hacer clic en alguna de las aristas de preferencia que sea una perpendicular a esa. Y como ven, se ha ido hacia el lado, saliendo, digamos, hacia el lado derecho. ¿Cómo haría yo para cambiarlo? Vengo acá, donde han aparecido dos flechas que se oponen, y la cambio de orientación. Igualmente puedo repetir esto. Como lo que quiero es un análisis de compresión, lo hago en la misma dirección que está el punto fijo, y le doy a aplicar. Ok, bueno, también puedo darle clic para cambiar de orientación, pero no, la mantengo en esa posición. Ok, reviso, ya he definido mi estructura, qué tipo de espesor tiene. Otra cosa que me había olvidado considerar. Cada una de estas estructuras, bueno, todas estas estructuras tienen un tipo de comportamiento. Ya, puede ser flexible o puede ser rígido. Si es rígido, no va a tener ningún tipo de deformación. Bueno, y si es flexible, en este caso sí se va a poder. ¿Por qué existe el ítem, o en este caso la opción de que sea rígido? Porque muchas veces lo que se quiere es analizar, en este caso, cuál es vamos a llamarlo, cuál es el máximo daño que puede generar una estructura a otra. Y eso solamente se da cuando consideras una estructura rígida. En este caso, como solamente tenemos una estructura en la cual le vamos a aplicar fuerzas o esfuerzos, no es que vaya a haber colapso con otra estructura, no nos sirve de nada que nuestra única estructura rígida, o no, nuestra única estructura para analizar sea rígida, sino que sea flexible para que podamos observar cuál es el máximo fenómeno o cuál es el máximo daño. En el caso de que tengamos una, dos o más estructuras, sí nos importaría cuál sería el máximo daño, porque ahí podríamos ver sobre todo sobre todo los otros temas de factores de seguridad. Digamos, tenemos una estructura a la cual le vamos a hacer un daño, un golpe, un desplazamiento, un choque con otra estructura, entonces lo que nos importa es esa estructura que va a recibir el golpe, el daño,
la interacción de parte de otra. Lo que nos importa es que reciba el máximo daño para, en función de ese máximo daño, ver cuál es lo máximo que puede soportar hasta quebrarse, y en función de eso definir otras cosas que queramos trabajar. Ejemplo, si le pongo un espesor, cuál es el máximo o cuál es el mínimo espesor que le tengo que dar a esa estructura para que recién falle a una determinada velocidad de la otra estructura. Y a esa otra estructura hay que colocarle manera rígida para poder analizar el daño. Otra cosa, podemos tener esas dos estructuras de manera flexible para poder analizar el daño entre ellas dos, que también es una situación. En este caso particular vamos a limitarnos únicamente a una estructura en la cual sobre la cual vamos a ejercer el daño. Ok, el otro punto, ya tenemos el mallado definido, ya me está olvidando de esto, y el tema de la calidad. Ok, bueno, ya definimos el tamaño, y bueno, vemos acá la calidad. Aquí está la métrica. Esto es lo que les decía. Vamos acá y vamos a controles. Y aquí está, ya. Como habíamos observado en la presentación, lo que nos importa, aquí está, es que la métrica de la calidad siempre tiende a ser, la mayor proporción de toda tiende a ser pegada a 1, ¿ya? Como podemos ver acá, los valores casi tienen, bueno, acá me indica, yo puedo seleccionar qué punto y me va a decir cuáles son los elementos que tienen, digamos, esos valores de calidad, las métricas de los elementos, y también me indica, bueno, cuántos elementos están en esos valores. Acá, digamos, hay 2. No, si le doy clic me van a empezar a aparecer todos los elementos a medida que estoy yéndome más a la derecha, aumentando en este caso la calidad. Bueno, acá la escala no es lineal, como pueden ver es de 0.99 a 1. Está bien pegada, bien tendida al tema 1. Y la gran mayoría de los elementos tienen una alta métrica. Así que en este caso estoy cumpliendo con estos valores. No quiere decir que, aquí hay una parte importante, no quiere decir cuando vean que pueden tener elementos que estén, digamos, en 0,5, pueden tener aquí elementos que estén, digamos, en este punto. Pueden tener elementos que se encuentren, digamos, en este sector de la parte mala. Pero lo que les conviene es que la mayoría de los elementos se encuentren, digamos, a partir del punto 7, punto 75 sería uno de los buenos valores para poder usar. Obviamente la gran mayoría, a partir del 70-80% de la cantidad de elementos, sería bueno que se encuentren adelante del punto 75. No por el hecho de que encuentren elementos menores a punto 5 o menores a punto 4, significa que su simulación sea mala, sino que muchas veces, y a veces por la propia geometría de la estructura, puede ser que unos elementos no tienden a mallarse correctamente, pero no quiere decir que porque haya un elemento malo o un elemento que no cumpla los estándares que ustedes están definiendo o las métricas, quiere decir que toda la simulación vaya a fallar. En este caso, como la estructura es sencilla, la gran mayoría de los elementos, bueno, acá todos los elementos están por encima de .99, así que no hay ningún inconveniente. Es una malla de una buena, lo que se conocería como una malla de buena calidad. Ok, en la parte de solución, yo podría darle directamente solucionar, bueno, o también cuando doy clic en solución me aparece este valor, bueno, esta ventana para poder darle solucionar. Ya, acá hay dos cosas importantes. Antes de darle solucionar hay que ver qué computadora o qué servidor estoy trabajando. Ver el tema de los núcleos. Lo ideal es que trabaje con la mayor cantidad de núcleos para que se enfoque netamente a su computadora en hacer esa simulación y se termine lo más rápido posible. Es lo que se conoce más que todo como el costo computacional. Ya si tienen una máquina de 16 núcleos, les ponen los 16 núcleos para que pueda hacer la corrida. Creo que esta
máquina, a ver, tiene tiene, bueno, hay 6, 8 núcleos. Bueno, yo le pongo, le voy a poner el 8 como está colocado ahí, para que se resuelva lo más rápido posible. Ya, y ahora, ¿qué es lo que yo voy a observar? Ahí viene el tema importante que quiero ver. Quiero ver deformación, quiero ver esfuerzo, quiero ver deformación, quiero ver energía, quiero ver daño. Como pueden ver acá, puedo seleccionar qué tipo. Igualmente, si le doy a solucionar, clic derecho, me va a aparecer insertar. ¿Qué quiero ver? Primero, deformación, para ver cuánto se va a deformar. Segundo, bueno, esfuerzo. Aplicar, ver el von Mises. Siguiente. Vamos a ver el tema de plasticidad. Bueno, energía, que también me parece importante. ¿Cuánta energía se va a tener que necesitar para poder hacer eso? O no poder. Fatiga, no creo que sea ahorita. Bueno, ya lo puse. Ya, el multiplástico. Ya. Y bueno, que puedo dar, como les decía, solucionar. O igual clic derecho y sol. Como no veo todos los elementos están en check, entonces mi simulación ya debería estar bien. Y igualmente, bueno, si le doy aquí en información de resolución, debería en este caso botarme el tema de qué tiempo me va a demorar. Pero como la simulación es sencilla, ya salió. Ya está. Y a ver, vamos a bajar un poco y vamos a darle ver. Y en este caso, este sería el comportamiento que tendría vamos a ponerla así. Así se vería en este caso la geometría. Vamos a darle espesores para que se vea mejor. Y ya está. Y así es como se ve en este caso esta interacción. Acá podemos ver el tema, bueno, primero estamos viendo el tema de deformaciones y la máxima es de 0.015. Podemos ver el strain primero, con la energía y ahí está. El von Mises, con la deformación máxima, en este caso 5 por 10 al menos 5, sería 0,05% de energía liberada, en este caso está en minijoule, bueno, millijoules mn, es pequeña. El strain, acá vamos a estar cargando. Bueno, acá parece que hay un error, aunque no me bota ningún valor de. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí después. Ya, primero el tema de formación. Dos cosas acá importantes. Primero, los valores de salida. El mínimo, bueno, en este caso nos ha salido 0 porque no hay un punto. El máximo, que es la deformación máxima, que en este caso debería coincidir con la que tenemos acá. Igualmente el mínimo acá. ¿Por qué hay un mínimo? Porque hay la mínima de todo el elemento, hay una parte que no se ha movido, que obviamente coincide gráficamente con la parte que hemos puesto fija, que esa parte que estamos obligando que no se mueva. ¿Ok? Y así es como podemos observar en este caso el tema de la deformación. ¿Ok? Digamos, esta es una simplificación sencilla. Podríamos también hacer otro análisis. En lugar de ponerle fuerza en esta parte extrema, podríamos haberle colocado, digamos, caso contrario, si es algo estático, a ver, momento, digamos, vamos a ponerle un torque en un extremo, que uno de esos extremos pueda girar libremente. Igualmente, bueno, vamos a apagar la fuerza, o inclusive vamos a utilizar ambos, vamos a colocar ambos. Que ya no se comparte, ya no sea un elemento de pandeo, sino que esta parte, este extremo, se va a desplazar hacia la izquierda, pero también va a tener la libertad de girar. Y el punto izquierdo va a estar fijo. Igualmente, bueno, vamos a utilizar las aristas, vamos a seleccionar esto. ¿Qué cosa vamos a seleccionar? Y listo.
¿Qué magnitud? En este caso, al ser un torque, que no queremos que sea constante, queremos que sea a lo largo del tiempo, para poder tabularlo en la tabla que tenemos a la derecha. Y ponemos que el torque sea de, bueno, como está en milinewton, bueno, newton metro, que sea 1000. Vamos a definir la dirección. Puede ser así ya. Bueno, por la regla de la mano derecha va a tender en este caso a salir hacia no, a entrar hacia los refuerzos. Aplicarlo. Y bueno, si se han dado cuenta, cuando hemos hecho esos cambios, han aparecido rayas acá. ¿Qué quiere decir? Que van a cambiar, obviamente, toda la solución. Y lo que yo podría hacer tranquilamente es darle a solucionar. Pero importante, antes de hacer cualquier otra simulación encima de lo que ya se hizo, es limpiar la data que ya se ha generado. Deja preguntar si desea rastrear los puntos, sí. Y así es como nos aseguramos que no haya interferencias con los datos residuales con los nuevos datos que se vayan a almacenar. Y le damos solucionar. Igualmente, cuando vamos a la información de la solución, nos debería en este caso aparecer el tiempo que nos tardaría para poder hacer esa simulación. Pero en este caso, como estoy utilizando todo el costo computacional del ordenador que tengo y el ensayo no es tan complicado, nos bota unos datos bastante rápidos. Y bueno, en este caso le pongo play para ver cómo se comporta. Y bueno, vamos a verlo de esta manera para observar un poco la deformación que se va a ir generando. Bueno, creo que aquí se puede ver mejor. Tiende a bajar un poco más este elemento, pero vamos a agregar una deformación direccional. Ahí está. Digamos, también es importante que aprendan esto. Cuando ya le había dado la solución y agregué un nuevo ítem y se dan cuenta que este elemento, este ítem en solución tiene un rayito, en lugar de hacer toda la simulación le pongo a evaluar todos los resultados. Y con la simulación que ya se había generado, en este caso solamente va a jalar los datos, en lugar de estar haciendo la simulación otra vez. Esto es importante sobre todo para simulaciones de mucho mayor tiempo. Ya, en lugar de estar haciendo la simulación toda otra vez, solamente va a coger los datos de esta simulación y va a botarles, bueno, en este caso la dirección de deformación de manera particular, para no estar simulando todo lo de iniciar la simulación desde cero. Y ahí me voy a indicar en este caso el tema del rango de simulación que se está generando, la deformación. Como pueden ver, no se aprecia tanto, entonces voy a agregar un poco más el valor de momento, que no sean 1000, sino 10.000. Igualmente, limpio la data. No, me equivoqué, limpio otra vez y solucionar. Hice la deformación rápida y bueno, aquí ya se puede observar un poco más al banco. Ya. Como pueden ver, ya se ha generado en este caso es más apreciable. Ya se puede ver cómo se está deformando. Y vamos a ver qué es lo que se está deformando. ¿Qué se está deformando? En este caso el refuerzo está yendo hacia afuera. Pero acá hay una inconsistencia que estamos viendo, que es lo primero. ¿Por qué esta estructura o este refuerzo está atravesando el panel que se tiene acá? En teoría, nosotros tendríamos que haber unificado todo este panel, porque nosotros podríamos haber considerado que cada uno de estos elementos se comporte de manera independiente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Es cuando nosotros, este es uno de los fallos que casi todos, a todas las personas les sucede, cuando van a hacer una importación de alguna estructura, no unifican la estructura que van a hacer, que van a trabajar. ¿Por qué lo digo? Por esto que les había presentado en el primer trabajo. Cuando ustedes trabajan, lo pueden trabajar como un elemento en conjunto, o sea que toda la estructura sea una sola, o lo pueden trabajar de manera independiente. Obviamente salvando las diferencias que va a estar soportada sobre algunos puntos. En este caso tiene sentido, porque estos refuerzos longitudinales y transversales están soportados en la cubierta de esa estructura inferior. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con toda esta estructura, todo este elemento, como uno solo. ¿Por qué? Porque tienden a suceder este tipo de cosas.
atravesar la estructura que no se ha considerado como una sola. Aquí solamente en el extremo está soportado porque he definido que estos puntos van a estar fijos. ¿Cómo soluciono esto? Primero, para el simulador, en este caso, este no es un error. Digamos, para nosotros, sí, porque intuitivamente nos damos cuenta de que ninguna estructura debería atravesarlo sin por lo menos fracturar o hacer un agujero al panel. Claro, vemos que se desplaza, pero no hay ningún tipo de fractura y vemos que esto lo está atravesando. De cálculo para el simulador, en este caso, esto está correcto. Los datos que yo le he dado, él los está resolviendo en función de cómo yo le he dado los datos, como yo he definido la geometría. Y el simulador está haciendo, en este caso, lo que nosotros le pedimos. Quizás esto, como les digo, intuitivamente esté mal, pero es lo que nosotros estamos dando. En este caso, ¿cómo solucionamos esto? Tendríamos que regresar otra vez acá a la geometría. Voy a abrir otra estática estructural para guardar los dos datos. Bueno, jalo la geometría y regreso al... Bueno, vamos a hacerlo... Vamos a tratar otra vez. Vamos a... Bueno, a setearlo. Importar geometría. Bueno, acá como ya lo utilizé anteriormente, me aparece panel. Voy a Design Modeler. Y acá hay un paso que es importante colocar cuando vamos a tener... Bueno, vamos a trabajar con una estructura en conjunto. Primero, bueno, vemos que la parte de importación falta generar, la generamos. Y tenemos en este no es el panel que quería. Este es otro panel. Bueno, lo voy a dejar acá por mientras. Ya, pero igual no sirve para lo que queremos. Vamos a darle un poco más complejidad. Que no sea solamente un panel, no solamente un panel de dos refuerzos, que sea de más refuerzos. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer en este caso es generar una nueva pieza, una nueva parte. Como han visto, lo que hago es selecciono todo, bueno, es generar una nueva parte. Ya. Generar una nueva parte. En este caso, lo que voy a hacer es Sharp Topology para poder generar, bueno, ver el tema topológico. Vengo un check acá, entonces generar. Listo. Ya está todo, ya está generado. Y esta pieza ahora es una sola, que es lo que me importa. Y le doy guardar. Demora un poco en guardarse y listo. Ahora le doy cerrar. Ahora ya con esta geometría que ya está unificada, voy a empezar a modelar. A ver, demora un poco en abrir. Ya, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el experimento anterior. Demora un poco en cargar. A ver, vamos a darle, digamos, 5 milímetros de espesor. Quiero ver si es consistente. Mesh, bueno, acá igual me bota 1 punto y tanto. Voy a darle, digamos, 5 milímetros. Vamos a generarla, bueno, que es bastante. 1. Obviamente, como les decía, a medida que le van a aumentar un poco más de... Entonces, a ver... ya. Aquí me permite ver un poco más cuáles son los espesores. Ya, entonces el mayor lo voy a dar menos 0.5. Y voy a darle todo 1 milímetro nada más. Ya. Simplemente para que se aprecie un poco mejor. Ya. Esto es un poco más visible, un poco más creíble. Bueno, vamos a observarlo de esta manera. Igualmente tenemos mesh. Y bueno, voy a abrir otra más.
descargas. Este. Regresamos a el diseño modeler. Ahora, este es panel images. Importar. Ahora. Ya no, mejor acá. Vamos a editarlo. Para que no encuentre el panel. Ya. Como les decía, lo que tendría que hacerse para que se unifique, formar una nueva parte, ven que el share de topología no está generado, generar y listo. Cuando yo voy a guardar, en caso una operación que ya se hizo anteriormente, me va a aparecer esto, que va a invalidar los análisis que ya he hecho anteriormente. Bueno, no es que los voy a invalidar, sino que me va a indicar, ha habido una variación. Entonces lo que yo puedo hacer es o es refrescarlo o es cargarlo. ¿Cuándo se hace un refresco? Cuando se hace un cambio en iteración. Llámese sea un cambio en la geometría, un cambio en los datos de ingeniería, un cambio en el modelo, y cuando se hace un update, cuando yo recién estoy ingresando un nuevo cambio. ¿Ya? Le voy a dar update porque estoy haciendo un cambio, sobre todo en el tema del comportamiento de la geometría. Aquí, como pueden ver, hay una barrita de progreso al lado del tema de los mensajes para que vean cuál es en este caso por qué está demorando, en qué porcentaje está el tema de la carga. Ok, está demorando un poquito porque parece que ya está, listo. Ya está checo. Listo, entonces entro y voy a verificar, en este caso voy a volver a hacer el tema de los análisis para ver cuál ha sido cómo va a variar este comportamiento. Ok, como yo ya indiqué un procedimiento, ese procedimiento se va a mantener. Lo que en este caso únicamente está variando es que yo tengo una sola parte. Eso es lo bueno de hacer en este caso el update, la carga, en lugar de hacer un reset o volver a abrir y cerrar todo, sino que como yo ya digité todo un procedimiento, voy a mantener este procedimiento. Lo único que va a cambiar en este caso es el cambio que estoy haciendo, que principalmente es geométrico. Y bueno, yo limpio toda la data. Y bueno, en este caso particular, como la geometría es la misma, solamente va a variar el tema del comportamiento de las geometrías. La solución, como ya tenía guardado el anterior, la limpio y le doy otra vez solucionar solo. Como el análisis igualmente es rápido, puedo ver el esfuerzo. Y aquí sí se va a observar, en este caso, la información que le puedo dar. Y se aprecia cómo interactuaría mejor. Ya no ven que atraviesa, sino que ya es toda una estructura conectada a ya es una estructura única, y es una parte, y es un cuerpo único. Y está todo conectado. Y bueno, acá pueden ver si lo veo de este lado, mejor de acá, pueden ver cómo interactuamos.
por el tema también del desplazamiento que estoy dando y también del momento en que le estoy aplicando. Igualmente los valores de energía. Obviamente va a aumentar un poco más, en este caso el 0.05 que se tenía por el tema de la... Bueno, es bastante porque antes se tenía por 10 a la menos 5, que se le está requiriendo para que este elemento se pueda mover. Bueno, también de manera direccional, porque está aumentando el desplazamiento que se tiene en ambos ejes. Bueno, los valores también del esfuerzo de von Mises están generando acá más cargas, más concentración de cargas, sobre todo por los puntos duros, porque es la parte fija que no se está moviendo. Y bueno, ya. Ahora, digamos, vamos a ir a lo más... Bueno, primero, ejemplo, en lugar de que... no, vamos a partir de fuerza. Suprimimos el efecto del momento. Igualmente vamos a tener que limpiarlo y solucionar. Como en este caso la simulación es rápida, no afecta mucho. Ya. Ya, ese es el efecto solamente de la fuerza. La fuerza que se le está aplicando. Esta fuerza está viniendo de la derecha hacia la izquierda. Ya. Imaginemos, quiero ver por efecto de una carga de un peso. Vamos a simplificarlo así. Ahí está. Ya. Por efecto del peso, tengo una parte fija en la base y tengo un peso que está en la parte superior, y ese peso está viniendo, solamente se va a colocar una vez. Por ejemplo, solamente se va a colocar una vez y se va a quedar ahí. Yo quiero ver, ejemplo, el factor de seguridad que voy a necesitar, que se requiere para este elemento, también cuál es la deformación máxima que va a tener por efecto de ese peso, cuál es el desplazamiento máximo que puede tener en este caso esta estructura cuando yo le aplico una fuerza de 10.000 newtons de manera vertical. Ya. Entonces, a mí, ¿qué me importa en este caso particular? Bueno, los estados en este caso, estoy analizando la deformación y yo quiero buscar el valor máximo. Entonces, veo este valor máximo, que es 5.95 por 10 a la menos 2 milímetros. Y si observan, en este lado derecho y para varios ítems, hay unos cuadros. En este caso, estos cuadros, cuando yo les voy a hacer clic, me va a aparecer una punto P, que quiere decir que es parte de la parametrización. Si se dan cuenta, estos son resultados, son valores de solución, pero también los encuentro, en este caso, en los valores de entrada, las variables de entrada, los datos de entrada. Igualmente, bueno, en este caso yo voy a analizar dos cosas. ¿Qué pasa cuando yo varío la magnitud de esta fuerza? Ese va a ser mi parámetro de entrada, y yo quiero analizar mi parámetro de salida. ¿Cuál es la máxima deformación que se va a tener? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo ingreso los datos? ¿Cómo analizo todo eso? Como ya tengo, en este caso, el análisis, bueno, ya hice el experimento solamente para una sola condición, lo que hago es, cuando yo ya agrego eso, me aparece este valor, este set de parámetros en los cuales yo voy a agregar. En este caso, como pueden ver, ya tengo toda la lista de checks completas para mi solución, y voy a analizar los parámetros. Ya, acá pueden ver, aparece mi parámetro 1, que es la fuerza de magnitud, y mi parámetro, bueno, de entrada, parámetro de entrada, el parámetro que yo ingreso y parámetro que yo necesito, la deformación máxima. Entonces, en lugar de solamente analizar un único valor, puedo agregar arriba. Quiero analizar cuando sea 9.000, quiero analizar cuando sea 8.000, quiero analizarlo también cuando sea 11.000, que es lo que podría, cuando sea 12.000. Y como pueden ver acá están los checks que me indican que todavía falta solucionar. En este caso está este valor. ¿Ok? Lo que yo podría hacer en este caso es darle a simular, y en este valor estaría arrancando. Cargar en todos los datos y deseo continuar, sí, deseo continuar. Aquí en la barrita de progreso me va a empezar a aparecer
bueno, en este caso es cómo va arrancando la simulación y yo puedo, en lugar de estar haciendo un análisis para cada una de estas, no, para cada una de estas condiciones, uno para 10.000, otro para 9.000, otro para 8.000, otro para 11, otro para 12, puedo obtener directamente los valores como estamos hablando acá, los datos que yo estaría necesitando para cada una de estas condiciones. En este caso, bueno, como el ensayo no es muy complejo, me está botando los datos de manera rápida. Y esta es una manera en la cual ustedes pueden hacer pueden parametrizar una simulación, que es sobre todo lo más importante que se va a hacer cuando ustedes hacen análisis iterativo. Cuando ustedes hacen un diseño, y digamos en ese diseño hay varios parámetros que ustedes, vamos a simplificarlo, varios espesores, es una estructura que tiene varios espesores. Entonces, a veces consideran de manera inicial, también de manera histórica, han visto que anteriormente que siempre se trabaja con un parámetro inicial. Digamos, el espesor de esta plancha tiene que tener, o yo considero que tiene que tener 5 milímetros. Eso también interactúa con otros espesores en otras partes. Entonces, hago mi análisis y obtengo, digamos, un valor de espesor que de otra parte de esa estructura tiene que tener tanto. Entonces, yo puedo ir analizando de manera rápida, bueno, de manera continua, en lugar de estar abriendo, poniendo la geometría, aumentando el espesor, que es lo que ustedes también acá pueden hacer. Bueno, en lugar de parametrizar, digamos, la fuerza, puedo parametrizar el espesor, que es algo que creo que no les mostré. Al igual como nosotros estamos ingresando el tema del espesor, yo también puedo parametrizar. También existe una casilla en la parte derecha en la cual yo puedo considerar eso como una variable de, a ver, una variable, bueno, acá, una variable paramétrica. Como tengo eh, tres elementos, tres paredes, tres shells, yo puedo parametrizar todas. Y cada una de estas es una variable. Y aquí ya me va a aparecer. Y ahora puedo trabajar con todas estas variables, no solamente la magnitud de la fuerza, sino con el espesor, bueno, de la primera platina, de la segunda y la tercera. Digamos, vamos a hacer que sea 6. En la parte derecha se están generando el tema de los rayitos porque ya no se ha hecho la simulación. Dejarlo simulando. Y bueno, ya he hecho el cambio de las variables. Incluso cada uno de los espesores los he variado. Cada una de las magnitudes de la fuerza también las he variado. Y le doy a correr. Obviamente esto va a demorar un poquito más. Parece que no tanto. Pero digamos, si se dan cuenta, se va haciendo cada vez este ensayo un poco más complejo. Y en lugar de solamente parametrizar una variable de entrada con una variable de salida, pueden empezar a parametrizar varias variables de entrada. Más que todo, lo ideal es que tengan un único valor de salida para que vean las configuraciones que ustedes estén colocando de manera de entrada y vean cómo se generan, en este caso, las de salida. Obviamente, a medida que ustedes van a aumentar el tema de los espesores y reducir el tema del aumento de la fuerza, la deformación va a ser menor. Bueno, acá igualmente hasta acá, ya bueno, acá ya no sabemos cómo se va a dar mucho, pero a medida que vamos a estar viendo el tema de a ver, de los tres. Ahí ya se puede ir viendo quizás algo que no es tan intuitivo, como les digo. A medida que voy aumentando los espesores de la estructura y voy reduciendo el aumento de la fuerza, obviamente la deformación va a ser cada vez menor. Pero, ¿qué pasa si es que aumento la magnitud de la fuerza y también aumento el tema de los espesores? Obviamente ya no es tan intuitivo qué factor influye con más importancia con respecto del otro. Pero a través de, en este caso, esas parametrizaciones que se están haciendo, se puede observar un poco mejor cómo interactúa. Digamos acá con 8000 y 7 espesor. 7 espesor tiene 3.21 y con 11.000 newtons de fuerza y 8 milímetros de espesor tiene un valor similar de 3.037.
y así es como ustedes pueden ir trabajando. Entonces podrían agregarle muchos más valores, o bueno, no solamente 4 valores de entrada, sino pueden ser muchos más, como pueden observar en el modelo. Pueden ir variando otros, también pueden ir seleccionando otros parámetros de salida, y ahí pueden, digamos, interpretar cómo se vería, cuáles serían las variables, bueno, incluso también la malla. Podrían, digamos, parametrizamos la malla, agregamos un valor adicional. Acá está, ya, digamos que la malla sea de 5, luego la malla de 4, la malla de 3, malla de 2, malla de 1. Obviamente, por el tema de cambio de malla va a variar bastante el tema de la... Vamos a dejarlo solamente en 1. Va a variar bastante el orden de la simulación, porque estamos haciendo la malla más pequeña, por lo cual al hacer la malla más pequeña estamos aumentando la cantidad de elementos. Y al aumentar la cantidad de elementos también va a aumentar el tema de la... Bueno, como ya les mostré, al aumentar la cantidad de elementos también estamos aumentando el costo computacional. Y bueno, acá no demoro mucho, pero bueno, también me parece importante, digamos, acá vamos a repetir para que vean cuánto varía. Digamos, mantenemos todo esto constante y vamos variando el tamaño del elemento. Esto es lo que me parece importante para que vean cómo varía. Digamos, mantenemos todas las variables constantes, pero lo que estamos variando en este caso es el tamaño del elemento. ¿Qué pasa si vamos reduciendo el tamaño del elemento? ¿Qué es lo que de manera intuitiva sería? Si disminuye el tamaño del elemento, obviamente aumenta la cantidad de elementos y costo computacional. Bueno, también operaciones que voy a trabajar, pero quiero ver qué tanta cercanía, qué tanta calidad estoy aumentándole a medida que voy aumentando el tamaño, bueno, estoy disminuyendo el tamaño de los elementos, por lo tanto aumentando la cantidad de elementos. Y como pueden ver acá, digamos, manteniendo todo lo demás constante, con un tamaño de elemento de 5 milímetros, tengo 0.059. Siguiente, cuando cambio ese tamaño de elementos de 5 a 4, en este caso tengo un valor de 0.0594. Y bueno, el otro que todavía no nos sale, y digamos, partiendo de que nuestro estándar es el, pues igualmente, 0.059379. Y en este caso, ¿cuál es la variación? Digamos, tengo 0.059, 568, menos 0.059471. Le divido entre el primero, 0.059568 por 100. Tengo una variación de 0.1%. 0.1% es bastante, 0.1% es poco. Normalmente cuando se hace una simulación se espera que el error con respecto al fenómeno real sea como máximo 5%. Si se quiere hacer, digamos, algo a nivel científico, como máximo 2%. Pero en este caso está teniendo 0.1%. Entonces quiere decir que este valor es bastante preciso con respecto al real. Lo otro es que ya nos damos cuenta que para este caso en particular, para este análisis de manera particular, para esta estructura, no hay una importancia, no es algo relevante reducirle la cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque es un análisis sencillo, es un análisis simple. Obviamente a medida que ustedes se vaya haciendo un análisis cada vez más preciso, cada vez más complejo, no solamente se tengan 3 elementos, en este caso, puede tenerse muchos más, puede tener la geometría una estructura más compleja, más diversa, otros elementos de contacto. A medida que ustedes vayan ampliando el fenómeno, vayan haciéndolo más grande, vayan interactuando con más cosas, vayan no solamente analizando la parte mecánica, qué pasa si hay fracturas, deformaciones máximas, o incluso la parte térmica, que
que no picándole van a ir viendo que el tamaño del elemento, perdón, va teniendo una importancia preponderante. Es como empezar a sumar errores. Si voy sumando pequeños errores adicionales, al final el error que voy a tener es mucho mayor. No sé si es que se tenga una pregunta hasta el momento. Andrea, Misael, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Creo que no. Ok, entonces en este caso, si es que no hay más preguntas, dejaría terminar en este caso la parte introductoria del taller. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Diego.